CUR TV presenta. Hola, ¿qué tal? Gracias por sintonizar una emisión más del programa Estamos Contigo, una coproducción de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, un órgano que cuenta con profesionales para ayudarle a usted en caso de presentar un conflicto en la prestación del servicio médico. Mi nombre es Nadia Altamirano, le doy la bienvenida a esta emisión y también le invito a seguir a la SEAMO en las diferentes cuentas que tienen las plataformas digitales. Están apareciendo en su pantalla, al igual que en número de WhatsApp, por si usted quiere alguna orientación o requiere conciliar o un arbitraje por un desafortunado conflicto con algún prestador de servicio médico. Y precisamente hoy estaremos hablando sobre la responsabilidad profesional, pero antes quiero agradecer todas las facilidades que brinda este confortable espacio desde donde estamos transmitiendo, el Hotel La Casona Colorada. Igual agradecer a Toloache por este atuendo 100% oaxaqueño. Ya sabe usted, si quiere un atuendo como este debe acudir a la tienda de Toloache, pero vayamos a ver la siguiente cápsula para ya entrar en materia. El artículo 4 constitucional habla sobre el derecho a la salud, indicando que toda persona tiene derecho a esta. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 16ª del artículo 73 de esta Constitución. El ejercicio de la medicina implica toma de decisiones importantes, sobre todo cuando se presentan situaciones de vida o muerte de un paciente. Ante circunstancias críticas, el médico no se detiene a examinar si sus acciones pueden implicar consecuencias legales, dado que esto podría terminar siendo benéfico o perjudicial para el paciente. Por ello, hoy conoceremos la obligación que tienen los médicos de reparar y satisfacer las consecuencias de los actos, omisiones y errores voluntarios e involuntarios cometidos dentro del ejercicio médico, y de qué forma la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca brinda el apoyo para la conciliación y reparación del daño en este tipo de conflictos. Y en la emisión de hoy me acompañan la licenciada Citlali Hernández Hernández. Ella es abogada, integrante del área jurídica de la SEAMO, y también la doctora Gema Hernández Bernardino, subcomisionada médica de la SEAMO. Recuerda, estamos hablando del tema de responsabilidad profesional y por eso es muy importante preguntarle a la doctora Gema en qué consiste el ejercicio de la profesión médica, para que nos explique, por favor, para la audiencia que nos ve a través del 9.1 de televisión abierta o de las plataformas digitales, doctora. Sí, pues el ejercicio profesional en la medicina es todas esas actividades, desde la evaluación diagnóstica, pronóstica, terapéutica, que realiza el médico o cualquier otro profesional de la salud cuando llega una persona enferma, ya sea de una condición física o mental. Entonces, todas las actividades que se hacen desde revisarlos, interrogarlos, pedirles servicios auxiliares de laboratorio, de rayos X, ultrasonido, todas esas actividades que se involucran en la atención de un enfermo es el ejercicio profesional. Y que usted, bueno, en otras emisiones nos ha hablado la importancia que se preste ese servicio de manera humana, también calidad en la atención, pero cuando no ocurre esto, licenciada Citlali, ¿dónde está regulado precisamente el ejercicio médico, la prestación de este servicio? ¿Qué ley lo regula, por favor? Claro que sí, pues el ejercicio profesional está regulado en un amplio marco normativo que deriva desde un marco internacional
Y propiamente en nuestro país, en nuestra constitución política, en el artículo 4 constitucional, en la Ley General de Salud, la ley estatal. Además, el ejercicio médico pues conlleva el cumplimiento de un amplio número de normas mexicanas oficiales que rigen este ejercicio médico. Gracias, licenciada Citlali. Usted mencionó la Ley General de Salud. ¿Qué protege para las y los pacientes esta ley, doctora Gema? Esta Ley General de Salud es como la Biblia de los médicos, es amplia y protege todo el sistema de salubridad en general, todo el sistema de salud, público o privado, ¿no? Entonces, desde el primer nivel de atención, donde se da prevención, promoción a la salud en consultorios médicos, en centros de salud, hasta hospitales de segundo o tercer nivel de atención, ya más especializados, donde hay consulta precisamente de especialidades específicas o de muy alta complejidad, ¿no? En los hospitales de tercer nivel. Entonces, la Ley General de Salud da las bases de cómo se debe dar y quiénes son los participantes en esta atención médica, desde las entidades federativas, las secretarías de salud, hasta los hospitales y el profesional de salud, cómo debe de regularse o cómo debe llevar a cabo esta atención médica en las personas. Y que bueno, ahora con el internet pues podemos consultar esta Ley General de Salud de manera muy fácil. No estaría de más que las y los usuarios pues le den una leída para que también entiendan, comprendan y se apropien de sus derechos. Pero ayúdenme a saber, a recalcar esta parte, ¿en qué consiste la atención médica, doctora Gema? Eso es, la atención médica consiste en esa atención que se le da a una persona cuando acude con un profesional de salud, sea un médico, psicólogo, nutriólogo, y que les hace una revisión amplia, desde preguntarles sus antecedentes personales, de familiares, su padecimiento actual, cómo empieza a perder la salud, ¿no? Desde cuándo inician los síntomas, hacerle una exploración amplia y detallada, hasta solicitar estudios que nos ayuden a llegar a un diagnóstico adecuado para dar así un tratamiento. Claro, siempre consensuado con el paciente, siempre respetando su autonomía. Eso es muy importante, explicándole que ese padecimiento requiere este tratamiento y si él está de acuerdo, ¿no? Sobre todo cuando son padecimientos, por ejemplo, de cáncer, ¿no? Que involucra dar tratamientos que, por una parte, van a quitar o limitar el daño ocasionado por el cáncer, pero que también van a tener algunos efectos adversos con respecto a estos medicamentos. Entonces, el explicarles con un lenguaje sencillo, ¿sabe qué? Se le va a caer el cabello, puede que tenga infecciones porque sus defensas ya no van a ser, van a ser bajas, y el paciente decidir si quiere, ¿no? Porque a veces, específicamente en el cáncer, pues ya llegan en etapas muy avanzadas, ¿no? Y es muy difícil, la sobrevida o el pronóstico es un porcentaje bajo, pero bueno, creo que la importancia en la atención médica es hablarles, explicarles y que los pacientes decidan. Siempre hay principios éticos que debe de regirse o bioéticos por los que se rige un profesional de la salud, desde darles la información, la beneficencia, el no dañar, la no maleficencia que se le tiene que dar y respetar específicamente la autonomía de las personas. Generalmente cuando una persona acude a solicitar atención médica, porque lo que hay es ausencia de salud y muchas veces también implica, sobre todo para pacientes de cáncer, un momento de duelo. Pero ¿qué les parece, doctora Gema, licenciada Citlali, si vamos a conocer la opinión de la ciudadanía sobre este tema? Hice una llamada aproximadamente el día 27 de marzo y me atendió el doctor de apellido Lima. Después yo me presenté aquí en las instalaciones el día 30 de marzo, donde expuse mi queja en relación a un laboratorio. Me tomaron mis datos,
se levantó un acta y me retiré. Fui muy bien atendida. Después llegó a mi domicilio una notificación que tenía que presentarme el día 3 de mayo a las 2 de la tarde para una conciliación con la químico-bióloga. Y después de haber sido escuchada ella, al igual que una servidora, llegamos a un convenio, llegamos a una conciliación satisfactoria para ambas. En mi caso fue que ella hizo reparación del daño en cuestión de medicamentos, estudios y eso, por la cantidad de 5,013 pesos. Y ella pues aceptó que había cometido ciertos errores en mis estudios y eso fue todo. En cuanto a atención de la abogada y del doctor Lima, la verdad muy satisfechos. Les agradecemos mucho porque pocas veces se encuentran instancias en que te atiendan tan rápido y llegues a una solución favorable, ¿no? Pues ya escuchamos lo que opina la ciudadanía. Estamos abordando en esta emisión el tema de responsabilidad profesional. Esta es una coproducción de la CorTV con la SEAMO y quiero preguntarle a la licenciada Citlali Hernández. ¿Cuáles son los tipos de responsabilidad médica profesional? Claro, el ejercicio de toda profesión, bueno, nuestro marco normativo regula la responsabilidad penal, la responsabilidad civil y la responsabilidad administrativa, que son las de las que podemos hablar en este tema. Civil, penal y administrativa, ¿no? Son tres responsabilidades. Tipos, así es, que están regulados en nuestro marco. Y doctora Gema, ya que nos ha explicado la licenciada Citlali, pues estos ámbitos de responsabilidad profesional médica, ¿cuándo se considera que un prestador de servicios médicos tiene esta responsabilidad en la atención médica? Se puede definir como cuando aquel profesional hace una mala práctica médica. ¿A qué nos referimos cuando decimos de una mala práctica médica? Cuando no se adhiere, como lo comentábamos anteriormente, a sus reglamentos, ¿no? Cuando no se adhiere a lo que dice la Ley General de Salud, el Reglamento General de Salud y las normas oficiales mexicanas. Todo el marco normativo. Todo el marco normativo, y además no se apega a lo que dice la Lex Artis, o sea, qué dice tu conocimiento, qué dicen los libros, qué dicen los estudios, qué se debe hacer con tal o cual padecimiento. Cuando un profesional entonces niega la atención, la omite o realiza alguna acción imprudente, ¿no? Se dice que un profesional está haciendo una mala práctica médica. Sí, es que es muy importante que la audiencia que nos ve por el 9.1 de televisión abierta o nos sigue a través de las plataformas digitales, pues vaya entendiendo muy bien esta responsabilidad médica del profesional de la salud. Y licenciada Citlali, ¿cuáles son precisamente, de manera muy sintética para que lo vaya ubicando la audiencia, estos elementos de la responsabilidad médica? Bien, pues cuando hablamos de responsabilidad médica, necesariamente tenemos que hablar de la obligación que tienen los médicos de restaurar la salud, y para ello, bueno, se requiere que desplieguen acciones específicas dentro de lo que está establecido en las normas para lograr restaurar la salud, ¿no? Entonces, de los elementos que podemos establecer dentro de la responsabilidad médica profesional, pues está precisamente esa obligación, la acción que realiza, el resultado que se produce derivado de la aplicación de esa estrategia, de esa técnica, y que ese resultado pues se puede traducir en un daño, ya sea parcial o total, en la salud de una persona. Y puede ser un daño o también puede ser una inconformidad que da pie a un conflicto, y como usuarios, usuarias,
¿Cómo identificar en qué tipo de responsabilidad médica está cayendo el profesional de salud? Usted ya nos mencionaba que son 3, pero ¿cómo ayudarles a saber cómo identifican? Claro, bueno, la responsabilidad administrativa, por ejemplo, hace referencia a que el médico incumpla alguna norma que establece la Ley General de Salud o algún lineamiento contenido en los reglamentos internos o normas oficiales, ¿no? Por ejemplo, se incumple alguna norma. ¿Cómo integrar su expediente Y clínico? cómo integrar mal, por ejemplo, el expediente clínico. Eso no causa una afectación en la salud de la persona y podemos encuadrarlo como responsabilidad administrativa. Pero sí hay una responsabilidad. Pero así es, existe una responsabilidad porque algo se hizo mal, ¿no? Entonces, cuando ya existe una afectación en el paciente, independientemente de qué tipo de afectación sea, pues es en base a ese resultado que el paciente puede decir, siento que existe algo que se hizo mal, ¿no? Y derivado de eso, pues la autoridad determina qué tipo de responsabilidad es, o bien si estamos ante un delito o ante una omisión o una negligencia, ¿no? Sí, porque usted nos explica, también hay otros 2 tipos de responsabilidad médica, entre ellas la penal y la civil. Así es, la penal, pues la responsabilidad cae en los supuestos que estén establecidos en el Código Penal. Ya estamos ante la presencia de la comisión de un delito. Sobre todo cuando él o la paciente pierden la vida. Por ejemplo, ¿no? O bien se causa algún tipo de daño que puede ser permanente, ¿no? A lo mejor parcial, que pierde alguna extremidad, algún órgano, puede ser también encuadrado dentro de un tipo penal. Y ya en la responsabilidad del tipo civil, si nos puede dar algún ejemplo. En la responsabilidad de naturaleza civil, bueno, estamos ante algo que está establecido o calificado como lícito por la norma y que el médico se enfrenta a ese riesgo, pero el usuario o el paciente finalmente dice, hay una afectación, ¿no? Hay una afectación y quiero ser reparado en esa afectación que siento que me causaron, ¿no? Sin llegar propiamente a un delito. Y de las denuncias o quejas que ustedes reciben en la SEAMO, específicamente en el área jurídica, ¿qué factores ven que generalmente son los que están interviniendo? Bueno, ahorita dentro de lo que ha incrementado, por ejemplo, la existencia de denuncias o quejas, pues es que tenemos una sociedad en este momento mayormente informada, ¿no? Demandante también. Demandante, así es, ya con todo este tema de redes sociales, el acceso a internet, pues son factores que favorecen que la ciudadanía esté informada, mejor informada, que conozca sus derechos y que pueda identificar un poquito más claramente cuando existe o pudiera existir alguna vulneración a este derecho. Y ya que sabemos que hay 3 tipos de responsabilidad médica, la civil, penal o administrativa, doctora Gema Hernández Bernardinos, comisionada médica de la SEAMO, ¿cuáles son las principales quejas o de qué tipo que llegan a la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca? Sí, nosotros recibimos quejas principalmente que vienen de la responsabilidad civil o administrativa. Cuando se configura ya un delito como tal en el cual nosotros identificamos, pues ya no le compete a la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, sino ya compete ahora sí a los órganos procuradores de justicia, como la Fiscalía del Estado o la Fiscalía General de la República. Entonces nosotros vemos más situaciones de omisión, ¿no? A lo mejor el médico, el profesional de la salud omitió realizar un paso en el procedimiento y eso condicionó, como decía la licenciada Citlali, una lesión permanente, definitiva o
inclusive pues llegar a la muerte, ¿no? de las personas, también alguna imprudencia, ¿no? Tener todo lo necesario y atender al paciente, o también profesionales que no tienen los elementos, las herramientas, no están capacitados para atender tal o cual enfermedad y lo hacen, ¿no? Y son imprudentes. Entonces, generalmente nosotros vemos estos tipos de responsabilidad. Y creo que por especialidad las quirúrgicas pues siempre se llevan las palmas, ¿no? Ginecología, cirugía. En el ámbito privado nosotros vemos muchas quejas de odontología porque como sabemos, las instituciones públicas no cuentan con muchos elementos especializados de la estomatología, como pues son implantes, aparatología, poner los brackets para corregir pues la mordida en los niños, las endodoncias, no se cuenta. Entonces por eso nosotros recibimos muchas quejas de la parte privada de odontología. En la parte pública, pues son las instituciones como Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, quienes se llevan estas quejas, y desde lo que nosotros atendemos en la comisión de arbitraje y médico. Principalmente este tipo de responsabilidad civil o administrativa, porque también la SEAMO le puede guiar por sí, ya implica un delito y la responsabilidad es del tipo penal, pues acuda usted a la fiscalía. Pero licenciada Citlali, ¿cuáles son las implicaciones que se tiene ante una mala práctica médica que enfrente el profesional de la salud? Pues el médico de entrada, digo que está inmerso en alguna queja que llegue ante la comisión, por ejemplo, pues ya es sometido a que se le pidan informes, a que nos remita documentación que acredite que efectivamente es un médico, que ejerce determinada especialidad, que informe qué fue lo que hizo, cómo lo hizo, y en base a lo que el quejoso informe o narre en sus hechos, que se especifique cuál fue o en qué consiste la técnica, la omisión o la acción negligente, imprudente o de impericia que realizó en su acto médico, ¿no? Y esto, pues, por supuesto, es un proceso que implica, pues, una cuestión de entrada de tiempo. Sobre todo tiempo. Bueno, con nosotros los tiempos son un poquito más cortos, ¿no? Pero finalmente, pues sí, implica un acto de molestia, ¿no? Tanto para el médico en el ejercicio de su profesión, pues como para propiamente el quejoso, ¿no? Que está inconforme con ese acto médico que se le realizó. Gracias, licenciada, porque ya estamos cerrando prácticamente esta emisión. Tenemos pues las implicaciones administrativas, de tiempo o legales, pero en el ejercicio de su profesión, ¿cuál es el impacto, doctora Gema, que pueda tener pues un señalamiento de responsabilidad médica? Sí, claro, o sea, para el profesional de la salud, bueno, desde el desprestigio, ¿no? O sea, hemos visto casos de, bueno, no vayas con él porque él está demandado porque se murió tal persona, ¿no? Y es responsable. Creo que también los profesionales de salud son personas que también pueden verse inmersos en una queja, pero desde el desprestigio que te va a llevar a tu profesión médica, te va a llevar a una ruptura o a esa implicación tanto en el seno familiar, laboral. Ya no te vas a sentir seguro como profesional de la salud, y eso conlleva obviamente a una mala práctica después. Estás a la defensiva, ya no pides un estudio que tal vez con ese llegabas a un diagnóstico, ya al estar a la medicina defensiva, pides más estudios, se elevan los costos de la atención médica, y eso vulnera y rompe la relación médico-paciente, ¿no? Que es la principal precisamente para que esto se lleve a cabo. En los familiares, pues, ¿qué les genera? Ansiedad,
en el propio paciente le genera angustia, le genera el que ya no va a estar tranquilo porque decir, bueno, ese profesional no me va a tratar de una manera adecuada, ya no voy a querer atenderme, no me voy a tomar lo que me dice el profesional, voy a dudar y voy a decir, no, a lo mejor ese medicamento no me sirve y voy con otro, ¿no? Y entonces siempre lo hemos dicho que pues otra persona u otro médico que habla mal de otro médico inicia, ¿no? Muchas veces la queja. Entonces creo que el prevenir un conflicto, el hacer nuestra profesión con responsabilidad, pues nos va a evitar todos estos pasos que llevan tiempo, esfuerzo, y muchas veces dinero, ¿no? Que no contamos con él. Y sobre todo el requerir de tiempo para, si usted quiere conciliar o un arbitraje, aún sea en la SEAMO, pues implica acudir y cumplir con estas audiencias y todo el proceso que tiene usted que hacer. Muchas gracias, doctora Gema, subcomisionada médica de la SEAMO. También agradecer su presencia a la licenciada Citlali Hernández. Ella es abogada del área jurídica de la SEAMO, pero sobre todo a usted que siguió esta emisión de Estamos Contigo. También agradecer a Toloache por el atuendo que portó en esta emisión y al Hotel La Casona Colorada por este confortable espacio donde pudimos platicar gratamente sobre la responsabilidad profesional. Recuerden, mi nombre es Nadia Altamirano y le espero en la siguiente semana con una emisión más de Estamos Contigo. CUR TV presentó